Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ya tenemos más de 70 personas conectadas. Va a seguir abierto un ratito el Zoom para que se sigan ingresando, ¿cierto? Las mujeres que tanto les interesa. Pero también hay hombres que veo que ya han ingresado, porque entendemos que es cierto que tienen mujeres en su entorno y es muy importante para ellos también saber de qué se trata, ¿cierto? Para apoyar y para enfrentar en conjunto, ¿cierto? Estos cambios hormonales que vienen, ¿cierto? Es una etapa que viene y le llega a todas las mujeres. Así que comenzamos, les doy muy buenas tardes, mi nombre es Paola Muñoz, será un placer acompañarlo hoy día en esta ocasión tan importante donde nos convoca la salud y el bienestar. ¿Ya? En nombre de todo el equipo Sermecop, les damos una cordial bienvenida al webinar Cambios Hormonales, Menopausia y Perimenopausia, organizado por Sermecop y en colaboración con Mediclick. En Sermecop siempre estamos escuchando a nuestros socios y socias y por eso en este mes de la mujer quisimos abordar esta temática que ha sido solicitada en nuestra encuesta y que además consideramos que es profundamente necesario revisar, ya que es un proceso natural en la vida de las mujeres, pero que además sabemos que aún está rodeada de mitos, dudas y en muchos casos falta de información. Hoy queremos abrir este espacio de conversación, un espacio de conversación informado, cercano y sin tabúes. Hablaremos sobre qué ocurre en el cuerpo durante estos cambios hormonales, cuál es la diferencia entre premenopausia, perimenopausia y menopausia y cómo impactan en la salud física y emocional. Además, revisaremos las herramientas que existen para vivir esta etapa con mayor bienestar y calidad de vida. Para ello, contamos hoy con la participación de la doctora Yalila Zaguare Méndez. Ella es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, con un diplomado en endocrinología ginecológica y también diplomada en climaterio. Pero antes de dar el paso a nuestra profesional, ¿cierto? Que ya está acá conectada, les recuerdo que al término de esta exposición y luego del ciclo de preguntas, le invitamos a seguir acompañándonos porque quienes se mantengan hasta el final y se hayan inscrito en nuestro formulario participarán en el sorteo de una experiencia de bienestar y una gift card digital. Los invito a participar activamente dejando sus preguntas en el chat, porque luego de la exposición, nuestra expositora responderá todas sus dudas, ¿ya? Las preguntas, mientras ella está exponiendo, las pueden dejar en el chat y después las vamos a revisar al final de su exposición. Así que nada más que decir, comencemos. Entonces les doy el paso a la doctora Yalila Elzaguare, que nos acompaña hoy con esta interesante charla. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Paola, por la introducción. Y bueno, vamos a empezar a proyectar la charla para iniciar, ¿ok? Sobre esta charla que vamos a tener el día de hoy. Vamos a abrir acá un minutito. Me comentan si se logra ver mi pantalla en este momento y si pueden Sí, ver la doctora, se ve. presentación. Perfecto, dame un segundito que este puso a la última diapo y ahí nos vamos con el inicio. Bueno, en esta tarde vamos a hablar pues de este tema de la menopausia, un tema tan comentado, tan controversial, lleno de tantos mitos, ¿ok? Y el objetivo de esta charla es entender cuáles son los cambios que se van generando en el cuerpo para poder atravesar esta etapa y vivirla de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, vamos a evaluar, pues, cuáles son las etapas de la transición menopáusica, porque, pues, es algo que va dándose progresivamente, comprender cuáles son los cambios hormonales que se suscitan en esta etapa, ¿ok? Identificar cuáles son los síntomas frecuentes, qué podemos hacer para manejarlos, conocer las alternativas de terapia, tanto hormonal como no hormonal, y también saber y conocer la importancia de ciertos hábitos y del estilo de vida que pueden favorecer o ayudar a atravesar esta etapa con el mayor bienestar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a definir primero qué es la menopausia. ¿Ok? La menopausia es una etapa fisiológica y natural de la vida. Es una etapa más, así como, nacemos, atravesamos por la infancia, luego pasamos por esta etapa de revolución hormonal que es la adolescencia, ¿ok? La adultez y bueno, después viene como esta segunda revolución hormonal que en el caso de las mujeres pues es la menopausia, por lo cual no es una enfermedad, sino una transición, un paso hacia el cese o hacia el final de la vida reproductiva.
¿Ok? Sabemos y conocemos que en Chile la edad promedio de la menopausia es alrededor de los 50 años. ¿Ok? Y un dato es que hasta antes de la primera mitad del siglo XX, la expectativa de vida era hasta los 50 años. Entonces, las mujeres no duraban mucho tiempo de vida después de que iniciaba esta etapa. Pero sabemos que con los cambios pues, en la ciencia, el advenimiento pues, de los cambios en la tecnología, en la medicina, la expectativa de vida ha aumentado y estamos actualmente en una expectativa de vida de alrededor de hasta los 85 años, ¿ok? Y eso quiere decir que las mujeres viven más de un Ujú. tercio, del 30 hasta el 40% de su vida en menopausia, ¿ok? Entonces, antes por eso se consideraba, se creía que era como se acabó todo, el fin de la vida, pero no es así, ¿ok? Es una etapa actualmente de replantearse cómo quiero vivir de ahora en adelante, qué puedo hacer para vivir de la mejor manera posible y pues para atravesar estos cambios que, bueno, dicho sea de paso, son más intensos durante la transición, durante las primeras etapas y después, bueno, empieza a haber pues una mejoría, una normalización, por lo cual es importante conocer esta información para vivir esta etapa con mayor bienestar. ¿Ok? Vamos a empezar definiendo un poco los términos, ¿ya? ¿Es climaterio o es menopausia? ¿Ok? El climaterio es todo el periodo de transición de la vida de la mujer desde que cesa la función hormonal del ovario, ¿ok? Se provocan, ocurren cambios hormonales y que pues marca el paso de la vida reproductiva a la etapa no reproductiva, ¿ok? Entonces el climaterio es todo el proceso, ¿ya? Mientras que la menopausia es un momento específico dentro de ese proceso, ¿ok? Es lo que es el fin como tal de la menstruación y se define como un año sin menstruaciones, ¿ok? Entonces, nosotros decimos que la menopausia es un día, es ese cumpleaños de ese año que estamos sin menstruar y a partir de allí, pues, empieza pues esta nueva etapa, aunque los cambios empiezan a producirse, como veremos más adelante, desde unos años antes, ¿ok? Para poder entonces hablar de la menopausia tenemos que saber qué ocurre con las hormonas y primero saber qué es una hormona. Una hormona es un mensajero químico, ¿ok? Que envía señales entre distintos órganos del cuerpo. Se pueden producir en órganos muy lejanos, ¿ok? Y posteriormente pues viajar hacia un órgano efector. Entonces, primero se produce una señal, ¿verdad? Y vamos a incorporarnos, vamos a hablar directamente sobre el eje hormonal del ovario y primero nos ubicamos en el cerebro, ¿ok? En el cerebro hay dos glándulas importantes, el hipotálamo y la hipófisis, que producen hormonas que van a estimular luego al ovario, ¿ok? Se estimula entonces el eje hormonal del ovario, ¿verdad? Y en el ovario es donde se producen los estrógenos y la progesterona, ¿ok? El cerebro activa el sistema y el ovario responde, produciendo pues estas hormonas, ¿ok? El cerebro produce una hormona que se llama hormona folículo estimulante, que lo que hace es estimular al folículo, que es como la cajita donde viene el óvulo, a producir estrógenos, ¿ok? Y ya veremos pues, que es este sistema que empieza pues, a disminuir su función en esta etapa de la vida, ¿ok? Para poder entender entonces, o es este sistema el que nos permite, ¿verdad?, en la etapa reproductiva, tener una ciclicidad, un ciclo menstrual que es más o menos predecible todos los meses, ¿ok? Y si podemos ver, no sé si se ve mi puntero, pero bueno, vemos en la imagen que hay como unas curvitas, ¿ya? Y que bueno, al principio del ciclo menstrual todas las hormonas están como en línea, ¿verdad? Como en una etapa basal. Luego, cuando empieza a haber la elevación de los estrógenos por acción de la hormona FSH, se produce la selección de un folículo, que es esta cajita donde venía el óvulo, ¿ya? Ese folículo pues empieza a crecer, crecer y alrededor del medio, de la mitad del ciclo, ¿verdad? De que es el día 14 aproximadamente en un ciclo de 28 días, esto es variable, se produce pues la ovulación. Si ese óvulo se encuentra con un espermatozoide, se produce el embarazo, ¿verdad? Y se aloja dentro del útero y pues bueno, si este proceso no ocurre, ¿ok? Simplemente el endometrio, que es la capita interna del útero donde se debió haber alojado ese posible embarazo, pues no se da el proceso, se descama el endometrio y se reinicia pues el ciclo con una nueva menstruación, ¿ok? Entonces, en esta baile hormonal, ¿ok? Se produce o dominan dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, ¿ok? ¿Por qué hablo de todo esto?
¿Qué pasa con las hormonas en la menopausia? Nosotras nacemos, todas las mujeres, con una cantidad de óvulos predeterminada, ¿ok? Al momento del nacimiento ya tenemos una cantidad de óvulos y los cuales van disminuyendo progresivamente, ¿ok? Como dije hace un ratito, estos óvulos o estos folículos son los que producen, en el ovario se producen los estrógenos. Entonces, cuando se agota esta reserva ovárica, esta cantidad de folículos, van disminuyendo progresivamente los estrógenos, ¿ok? Si disminuyen los estrógenos, el cuerpo dice compensatoriamente, necesito aumentar una hormona que me produzca más estrógenos y es que empieza a aumentar la hormona folículo estimulante. Pero no hay donde esa hormona haga su acción porque estos folículos han disminuido, por lo cual empieza la disminución de los estrógenos, ¿ok? Se disminuye la progesterona y pues empiezan los cambios metabólicos asociados a la menopausia. Esto es muy importante y esta disminución estrogénica es tan importante porque encontramos receptores de estrógenos no solamente a nivel del sistema reproductivo, del útero y los ovarios, sino que encontramos receptores de estrógeno en el hueso, en los pulmones, en el cerebro, en el hígado, en las glándulas suprarrenales, en el riñón, en el colon, en la vejiga, en los ovarios, ¿ok? En el sistema cardiovascular, ¿ok? Y esto es importante porque ese déficit de estrógeno es lo que explica que haya tantos síntomas asociados a la menopausia, ¿ok? Y hago un paréntesis en los efectos que tiene el estrógeno, sobre todo en el hueso, ¿ok? Porque favorecen la densidad mineral ósea, que es la masa ósea, que se mantenga en la estructura del hueso, ¿ok? Y previenen el riesgo, pues, de pérdida de la masa ósea y el riesgo de fracturas y osteoporosis, ¿ok? Y también es importante el efecto que tienen los estrógenos a nivel cardiovascular, porque en las mujeres eso tiene un efecto protector, ¿ok? Estos estrógenos pueden ayudar a disminuir el colesterol malo, aumentan la elasticidad de las arterias, disminuyen pues el riesgo de hipertensión, pues, de tener patologías cardiovasculares en general. Y cuando va cesando esta actividad estrogénica, esto es uno de los pasos clave y de los, vamos a decir, de las consecuencias que pudiera tener pues la menopausia en el futuro. ¿Ok? Entonces, ya definimos lo que era climaterio y lo que era menopausia, ¿verdad? Dijimos que que el climaterio es el periodo que abarca todo, ¿ok? Todos los cambios hormonales, ¿ok? Antes de eso, ¿verdad? Antes de que empiecen los cambios está lo que se conoce como premenopausia, antes de la menopausia, ¿ok? Y la premenopausia simplemente es la etapa reproductiva, ¿ok? Es la vida reproductiva, es lo que va desde la primera menstruación o menarquia hasta alrededor de los 45 años, que es cuando usualmente suelen iniciar los cambios, ¿ok? Antes de eso, todo normal, la función hormonal está normal, los pacientes, bueno, suelen tener una función reproductiva conservada, ¿ok? Alrededor de los 45 años empiezan a haber estas variaciones a nivel hormonal y pueden empezar a producirse los primeros síntomas. Y ese periodo es el que se conoce como la perimenopausia, alrededor de la menopausia. ¿Ok? Ahí empiezan pues a ver los cambios y los primeros síntomas hasta que llega un momento en que las reglas empiezan a espaciarse hasta que quedamos un año sin menstruaciones, se decreta la menopausia. ¿Ok? Luego de esa menopausia, desde que se cortan las menstruaciones, pasa un año más y después de ese último año que estuvimos sin reglas, empieza la posmenopausia. Que la posmenopausia, bueno, es desde que se acaba entonces la menstruación, o desde que pasa un año sin menstruación, hasta el resto pues, de la vida de la mujer. ¿Ok? Mientras que entonces vemos que el climaterio abarca todo, ¿ok? A veces estos cambios pueden darse antes de los 40 años y es ahí cuando mencionamos o definimos lo que es menopausia precoz o fallo ovárico prematuro, ¿ok? Y la menopausia temprana se define como los cambios que ocurren entre los 40 y los 44 años, antes de los 45. Entonces, estas etapas, bueno, tienen ciertas características, ¿ok? Vimos que, bueno, la premenopausia es todo lo que va antes, vemos entonces que la perimenopausia lo que se caracteriza es por una fluctuación de los niveles hormonales. Esta curvita que vemos aquí abajo habla sobre los niveles de estrógenos, ¿ok? Y vemos que en la perimenopausia estos niveles como que van oscilando, varían o fluctúan y es esa fluctuación la que empieza a
producir los síntomas característicos de la menopausia. ¿Ok? Ahí empiezan los ciclos irregulares, menstruaciones que de repente llegan antes de lo que tienen que llegar o con variaciones en la cantidad del sangrado. Las pacientes refieren que los síntomas premenstruales son más intensos, son como cuando estaban en la adolescencia, cuando empezó a llegar la menstruación, o con mucho dolor en las mamas, mucho dolor en la pelvis, sangrados más abundantes, ¿ok? Hasta que, bueno, empiezan a aparecer los síntomas más asociados a la menopausia, como los bochornos, los cambios de humor, los problemas del sueño, ¿ok? Y los cambios del peso, ¿vale? Esta irregularidad se mantiene por unos años, ¿ok? Hasta que alrededor de los 50 años entonces empiezan a espaciarse más aún los ciclos, pasa entonces la ausencia de menstruación, persisten estos síntomas, ¿ok? Y luego, pues bueno, en la posmenopausia, afortunadamente en la mayoría de las mujeres, los síntomas suelen aminorar, disminuyen, ¿ok? Suelen caracterizarse más por haber molestias a nivel vaginal o pues por haber estos cambios en el hueso o en el sistema cardiovascular que comentamos hace unos minutos. ¿Ok? Entonces, dentro de los síntomas, el síntoma cardinal de la menopausia o el más frecuente son los síntomas vasomotores, que son los sofocos, los bochornos, las sudoraciones nocturnas. Las pacientes refieren como un calor que aparece de repente, que no tiene nada de relación con el clima exterior, ¿ok? Puede haber como enrojecimiento también hacia del pecho hacia arriba, ¿ok? Pues bueno, y además otros de los síntomas más frecuentes pues pueden ser los dolores articulares, sequedad vaginal. ¿Ok? Como vimos que hay receptores estrogénicos a nivel cerebral, esto también puede producir cambios en los neurotransmisores, la conexión pues, que hay entre las neuronas y entre los sistemas que tenemos a nivel cerebral. Y esto es lo que explica las alteraciones del sueño también, además de que bueno, los bochornos producen también despertares, ¿vale? Pero también hay cambios inherentes pues, a nuestro sistema pues, de sueño, disminuye la producción de melatonina, ¿ok? También puede haber como niebla mental, cambios en la memoria. Las pacientes refieren que, doctora, se me olvidan las cosas, no me acuerdo dónde puse las cosas, estoy como si tuviera como una neblina que no me deja pensar claramente, ¿ok? Y a la vez pueden haber cambios en el estado de ánimo porque se alteran estos neurotransmisores que son los que dan las señales pues, de bienestar, ¿vale? Esto además coincide con una etapa de hartos cambios en la vida donde, bueno, a veces, bueno, si ya tienes hijos grandes, los hijos crecen, se van de la casa, se llama el síndrome del nido vacío. A la vez, bueno, cambian los roles entre los hijos y los padres, tenemos que a veces convertirnos en cuidadores de nuestros padres y eso genera más ansiedad que junto a los cambios que estamos experimentando y bueno, cambios físicos y a nivel también de los síntomas que se presentan pueden ser pues una etapa bastante eh, a veces complicada al principio. ¿Ok? El otro de las dudas o de las preguntas frecuentes, doctora, yo aumento demasiado de peso desde que tengo cierta edad, desde que estoy experimentando estos cambios y no como nada distinto, hago la misma cantidad de actividad física e igual me cuesta bajar de peso. Esto ocurre porque en la menopausia, por esa disminución de los estrógenos, disminuye el gasto energético basal, que es como las calorías que gastamos por vivir, calorías que se gastan por respirar, por moverse, por hacer actividades cotidianas, es como que ese gasto energético se reduce, ¿ok? Y eso pues hace que se enlentezca un poco el metabolismo, ¿ok? A su vez va disminuyendo la masa muscular, ¿ok? La densidad del músculo se va perdiendo y eso hace que pueda haber un aumento de la resistencia a la insulina y eso es lo que produce el mayor depósito de grasa abdominal sobre todo, ¿ok? Y pues puede llevar esa disminución de estrógenos también a la disminución o la alteración del perfil lipídico. Se eleva el colesterol, se elevan los triglicéridos, es más fácil que esto ocurra en esta etapa. Y es por estos cambios metabólicos, ¿ok? No siempre es porque pueda haber una mayor ingesta de alimentos, ¿ok? Entonces, como lo vimos hace un rato también, bueno, esa disminución de estrógenos puede afectar el hueso, disminuye la densidad mineral ósea y hace que el hueso se debilite paulatinamente, ¿ok? Y esto pues ocurre con más frecuencia en pacientes que tengan otras predisposiciones pues, a tener este proceso. Por ejemplo, pacientes que su madre tuvo antecedentes de osteoporosis o que tuvieron fracturas, las madres tuvieron fracturas también en esta etapa, pacientes que con hipotiroidismo, pacientes con cirugía bariátrica tienen más riesgo a tener osteopenia, que es la disminución de la masa ósea, o osteoporosis, que ya es cuando es más grave. ¿Ok?
hay que tener especial precaución de la fertilidad de la menopausia, ¿ok? A pesar de que después de los 40 y de los 45 años se reduzca la fertilidad, esto no quiere decir de que de un día para otro se reduzca y que las pacientes no se pueden embarazar. Como vimos, hay una fluctuación de los niveles hormonales y en esa fluctuación de los niveles hormonales se puede escapar un óvulo y se puede ovular, ¿vale? Entonces tenemos que evaluar la necesidad de anticonceptivos. A veces con los exámenes que hacemos de sangre podemos definir si la paciente todavía necesita anticoncepción hasta que llega un momento, hasta que llega un valor en el cual, bueno, nosotros decimos es seguro no tener anticonceptivos. A la vez, los anticonceptivos son una de las estrategias que tenemos para poder manejar los sangrados uterinos anormales o los sangrados anormales que empiezan a producirse en esta etapa. ¿Ok? La sexualidad en la menopausia también puede tener algunos cambios, ¿ok? Esta disminución de los estrógenos hace que disminuya el flujo sanguíneo a nivel de la vulva y de la vagina, ¿ok? Esto puede conllevar una menor excitación, también puede conllevar a menor secreción de fluidos, de mayor sequedad vaginal y un poco de dolor con la actividad sexual, ¿ok? Em, no siempre ocurre, y no siempre ocurre de entrada, muchas veces esto suele estar más asociado a la posmenopausia. Pues bueno, también hay un factor a nivel cerebral. Esta disminución de los estrógenos también puede producir cambios a nivel cerebral que disminuyan la libido, ¿ok? Esto es parte también de la respuesta sexual femenina, ¿vale? Entonces, hay pasos que podemos seguir y medidas que se pueden tomar, utilizar lubricantes como primer paso inicial sencillo al alcance de todos, hidratantes vaginales que se pueden indicar en consulta. El ejercicio físico mejora el deseo sexual porque aumenta la irrigación hacia la zona, ¿ok? Y pues puede favorecer o mejorar esta etapa. Y de hecho hay pacientes que como ya no se tienen que preocupar de la anticoncepción en esta etapa, es como que tienen un despertar sexual también ahora, ¿ok? Así que las relaciones sexuales pudieran seguir siendo y siguen siendo recomendables, placenteras y saludables durante la menopausia, ¿ok? Entonces, hablemos un poco del tratamiento, ¿ok? Generalmente, como la base de la menopausia es un déficit hormonal, se trata con hormonas y es ahí donde entra la terapia hormonal de la menopausia, ¿ok? La terapia hormonal de la menopausia tiene tres indicaciones claves, que es cuando hay síntomas vasomotores moderados a severos, estos bochornos que impiden o que empiezan a alterar la calidad de vida, ¿ok? El síndrome genitourinario de la menopausia, que es cuando hay esta sequedad vaginal, el dolor pues con la actividad sexual y hay riesgo de osteoporosis, bueno, se utiliza como prevención de la osteoporosis, ¿ok? Hay unas consideraciones claves que tenemos que tomar para poder indicar terapia, ¿ok? Y es que debe iniciarse en los primeros 10 años de la transición a la menopausia o antes de los 60 años, ¿ok? Que es lo que se conoce como la ventana de oportunidad. Es en este periodo de tiempo, ¿ok? En el cual se considera que los beneficios de utilizar la terapia hormonal superan a los riesgos que pueden estar asociados a la misma, por lo cual debemos evaluar a cada paciente de forma individual y recomendar la utilización de la terapia en la mínima dosis y por el tiempo pues, que sea necesario o el más acotado que sea posible. ¿Ok? Hay contraindicaciones, no todas las pacientes son candidatas a terapia. Pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama activo o que tuvieron cáncer de mama no pueden utilizar terapia hormonal. Pacientes con cáncer de endometrio, pacientes que tengan alguna enfermedad tromboembólica, ictus, trombos, coágulos no pueden utilizarla. ¿Ok? Enfermedad hepática. Grave tampoco pueden utilizarla si tuvieron un infarto pues al miocardio del corazón reciente o si hay algún sangrado vaginal el cual no ha sido diagnosticado y no ha sido evaluada su causa. ¿Ok? Hay contraindicaciones que son relativas, es decir, dependen de cada paciente y de la historia en general. ¿Ok? Pacientes con alto riesgo cardiovascular, hipertensas, diabéticas, pudieran no ser candidatas a terapia siempre y cuando sus patologías de base estén compensadas, controladas. Si hay descompensación, hay que evaluar el inicio de la terapia. ¿Ok? La migraña con aura, las pacientes que sufren de migrañas aumentan con el componente estrogénico de la terapia hormonal, también les pasa con los anticonceptivos, por lo cual hay que evaluar estos casos. ¿Ok? Y si hay historia familiar de cáncer de mama, sobre todo si son cánceres hormonodependientes o que tienen receptores de hormonas positivos, pues no habría que evaluar pues, si el beneficio supera el riesgo, por lo cual hay alternativas no hormonales que se pueden utilizar en estos casos. ¿Ok?
En el año 2002 hubo un estudio que marcó un antes y después en la terapia hormonal, ¿ok? Porque en ese minuto este estudio generó ciertas preocupaciones sobre la terapia hormonal y el cáncer, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en ese minuto, pues, vamos a decir que se dejó de indicar tanto la terapia hormonal por estos riesgos, ¿ok? Pero con el tiempo se entendió que el problema no fue la terapia en sí, sino el momento de indicación de la terapia. El promedio de las edades de las participantes era de alrededor de 63 años. ¿Ok? Eso quiere decir que si nos vamos a la ventana de oportunidad de la que hablamos hace algunos minutos, ¿ok? Estaban fuera de este de este momento, ¿ok? Y después de los 60 años, la indicación de la terapia sí es verdad que pudiera aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Ok? También en ese momento se utilizaron formulaciones, hormonas que ya no se utilizan, ¿ok? Y en dosis más altas de lo que se suele utilizar hoy en día, ¿ok? Entonces, de este estudio aprendimos que hay un concepto importante que es la ventana de oportunidad, que es ese momento para indicar terapia, 10 años después del inicio de la menopausia y antes de los 60 años de edad. Entonces, el riesgo de cáncer pudiera aumentar en algunos casos, ¿ok? El riesgo de cáncer de mama pudiera aumentar solamente en dos casos adicionales por cada 100 mujeres, ¿ok? El cáncer de endometrio no aumenta directamente porque nosotros no indicamos terapia hormonal solo con estrógenos en pacientes que tienen útero. Utilizamos terapia combinada de estrógenos y progesterona. El cáncer de ovario, solamente un caso adicional por cada 1.000 y 2.000 mujeres al año, ¿ok? O sea que igual es muy bajito, ¿ok? Y ahí inclusive la terapia puede tener un factor protector sobre otros tipos de cánceres como el cáncer de colon, ¿ok? Entonces, generalmente en mujeres menores de 60 años, los beneficios suelen superar los riesgos para utilizar la terapia. Siempre que cumplamos un tratamiento personalizado, utilicemos la dosis mínima eficaz y pues garanticemos la seguridad y el seguimiento pues de estas pacientes que utilizan terapia. ¿Ok? El año pasado, en noviembre, la FDA retiró una advertencia que estaba en las cajitas de los medicamentos para terapia hormonal. ¿Ok? Y se refuerza la importancia de individualizar la terapia para poder tomar decisiones terapéuticas. Y ya la pregunta pues no es si es segura, sino para qué mujer, en qué momento de la vida, qué perfil de riesgo y si puede aportar más beneficios que los riesgos que pueden tener. ¿Vale? Entonces, esto vuelve a traer a la terapia a la mesa, a opciones que podemos darle a nuestras pacientes y nos ayuda pues a que todos entendamos que la mayor parte de las veces los beneficios pues son mejores y superan los riesgos porque ayudan a disminuir todos estos síntomas asociados a la menopausia. Entonces, el tratamiento hormonal es el tratamiento más eficaz para los sofocos, previene la pérdida ósea, mejora la calidad de vida, mejora el sueño, ¿ok? Y como les comentaba, generalmente suele incluir estrógenos y progesterona. La progesterona se indica a pacientes con útero para evitar que el estrógeno pueda producir cambios o lo que se conoce como hiperplasia endometrial, que puede tener más riesgo de sangrado pues, y que pudiera llevar, si no se dan esta otra hormona, a patologías de endometrio. ¿Ok? Actualmente hay información sobre ciertos implantes de testosterona, pellets de testosterona, que no están recomendados actualmente por las sociedades científicas porque no tienen una estandarización en su producción y no sabemos qué cantidad de hormonas se libera y tampoco sabemos si es seguro en caso de cáncer, ¿ok? Entonces no se recomiendan actualmente, ¿vale? ¿Hasta cuándo usamos la terapia? Depende. Hay que individualizar cada caso, ¿ok? Intentamos que sea el menor tiempo posible, ¿ok? Y que sea hasta cuando sea justamente necesario, ¿ok? La terapia se puede administrar en pastillas, ¿ok? Se puede administrar también vía transdérmica a través de la piel. Ahora en Chile tenemos geles, tenemos sprays para la terapia y en algunos otros países existen parches que se pueden ocupar de estrógenos, ¿vale? También hay estrógenos vaginales, que los estrógenos vaginales tienen una absorción mucho más local y los riesgos sistémicos o que puedan llegar a otros lugares del cuerpo son muy bajitos. E incluso pacientes que tienen antecedentes pues, de cáncer de mama o que tienen patologías mamarias pudieran utilizar estrógenos vaginales, pero estos solo son para tratar los síntomas de sequedad vaginal y molestias en la zona. ¿Ok?
Entonces, hay opciones no hormonales para las pacientes que no pueden utilizar tratamiento, ¿ok? Y generalmente son medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, como ciertos antidepresivos, como la paroxetina, el escitalopram, ¿ok? La gabapentina, ¿ok? Que ayuda con los sofocos, con la sudoración, ¿ok? Y se están desarrollando actualmente nuevos tratamientos, ¿ok? La gabapentina puede ayudar también con el sueño, ahí también pues para ayudar con los cambios emocionales. Ya dijimos entonces que para la sequedad vaginal pueden haber lubricantes e hidratantes vaginales que no tienen estrógenos, que también se pueden ocupar, ¿ok? Hay medicamentos específicos también para favorecer la masa ósea, ¿ok? Que bueno, que cuando no se puede indicar terapia, se pueden indicar estos medicamentos. Y hago un apartado sobre los fitoestrógenos, que son como estas soluciones naturales que existen también para la terapia hormonal. Y pues que natural no siempre significa seguro o efectivo, ¿ok? Muchas veces no tenemos tampoco, así como con los pellets, no tenemos suficiente seguridad de que los fitoestrógenos no puedan estimular células cancerígenas, y pacientes que no tengan un buen control o que no hayan sido evaluadas previamente, pues así como hay riesgo con la terapia hormonal en algunos casos, también lo puede haber con estos fitoestrógenos. Entonces, natural no significa inocuo, ¿ya? Entonces, si estamos en menopausia, ¿qué hacemos? Acudimos entonces al ginecólogo, hacemos exámenes para ver cómo están estas hormonas, hacemos exámenes para ver cómo está la mama, cómo están los ovarios, ¿ok? Y evaluamos si hay alguna condición médica asociada, si hay hipertensión, si hay diabetes, si hay problemas de tiroides, si hay patologías cardiovasculares, ¿ok? Para poder establecer cuál es el mejor tratamiento para esta paciente, ¿ok? Y hay algo muy importante, y es que el estilo de vida puede cambiar o ayudar a modificar cómo se vive esta etapa, ¿ok? Y esto es algo que depende más de nosotros como, o sea, de nosotros como pacientes, ¿ok? Entonces, la alimentación debe ser un pilar también en esta etapa, porque dijimos que hay mayor pérdida de la masa muscular, por lo cual entonces tenemos que consumir más proteínas, ¿verdad? Que están en carne, pollo, pescado, huevos, para ayudar a mantener ese músculo, ¿ok? Que no se pierda el músculo, que ya por la edad hay un proceso de degradación, y en las mujeres por la menopausia se acelera ese proceso, ¿ok? Consumir fuentes de calcio y vitamina D, lácteos, sésamo, frutos secos, como las almendras, tienen alta cantidad de vitamina, de calcio, perdón, lo cual pues puede favorecer también o mantener la masa ósea, ¿ok? Grasas saludables como el omega 3, los pescados azules, el aceite de oliva, palta, frutos secos, también nos ayudan a la síntesis hormonal, ¿ok? Y pueden ayudar a mejorar también inflamación, ¿ok? Fibra y antioxidantes que encontramos en frutas, verduras, cereales, ¿ok? Esto también aumenta o alimenta la microbiota, que son los bichitos buenos que viven en el sistema digestivo, ¿ok? Y ayuda a combatir el aumento de peso, a mejorar la digestión, e inclusive a ayudar un poco con la función hormonal, porque los bichitos, las bacterias que viven en el sistema digestivo también tienen un papel en el metabolismo de los estrógenos, ¿ok? Y se recomienda reducir azúcares, limitar azúcares saturados, frituras, ¿ok? Y alimentos ultraprocesados. La actividad física, dentro de las medidas del estilo de vida, es uno de los pilares fundamentales, ¿ok? Y yo creo que es dentro de, obviamente va mucho de la mano con la alimentación, pero si hay una recomendación que puede seguir una paciente en perimenopausia, es la actividad física. Esta ayuda a controlar el aumento de peso porque aumenta el gasto metabólico basal, es decir, aumenta el metabolismo, ¿ok? Mejora la sensibilidad a la insulina, ¿ok? Así que ayuda a disminuir el riesgo de diabetes y de resistencia a la insulina, protege la masa ósea, protege la misma masa muscular, ¿ok? Ayuda a mejorar el sistema cardiovascular, mejora el ánimo, favorece un mejor descanso y mantiene la fuerza y la energía diaria. ¿Y qué tipo de ejercicio hacer? ¿Ok? No solamente basta con el cardio, con caminar, que igual es muy bueno, ¿ok? Caminar, hacer bici, nadar, bailar, ¿ok? Pero es necesario, y la evidencia científica nos dice que debemos incorporar actividad física de fuerza, ¿ok? Si es posible de dos a tres veces a la semana. Y esto no es volverse físico-culturista, pero es levantar algo de peso para poder cuidar esa masa muscular, ¿ok? Y pues para obtener todos los beneficios que antes mencionamos, ¿ok? Hay ejercicios también que se pueden
hacer para más la flexibilidad, la movilidad, para mantener el equilibrio, que bueno, el yoga, el pilates, que a la vez nos ayudan pues a hacer técnicas de mindfulness, de respiración, pues, de integrar pues ciertos movimientos y que nos ayudan también a mejorar esta etapa y que tienen evidencia científica, ¿vale? Así que moverse no es opcional en esta etapa, moverse es parte del tratamiento, ¿ok? La higiene del sueño, ¿ok? Generalmente, bueno, intentar dormir a horarios regulares, que la habitación esté fresca, entre 18 y 20 grados, vestir en capas ligeras, evitar el café y el alcohol, sobre todo después del mediodía, después de las 2 de la tarde, ¿ok? Cenar ligero y temprano, porque claro, la digestión muy pesada también puede interrumpir el sueño. Menos pantallas por la noche, tener una rutina relajante antes de dormir, tomarse un tecito, de repente una manzanilla, valeriana, pasiflora, un tecito de tila, ¿ok? Tener una rutina relajante antes de dormir puede favorecer o mejorar pues, el sueño en esta etapa, ¿ok? Actualmente estamos también bombardeados de suplementación, ¿ok? Cada vez vemos más en las redes sociales como toma vitamina D, toma omega 3, toma calcio, toma... hay que individualizar cada caso, ¿ok? Sin embargo, si hay una recomendación como de qué podemos utilizar todos y que, bueno, que como les digo, podemos ir dando acá, es sobre todo el omega 3 porque no comemos tanto pescado, ¿ok? O sea, y en el omega 3 en los pescados hay omega 3 y esta es una grasa saludable que también apoya la función hormonal, ¿ok? Así que esto es una de las recomendaciones que podemos seguir prácticamente todos y todas, ¿ok? El magnesio también está como bastante de moda actualmente y bueno, es que el magnesio favorece un poco el sueño, ¿ok? Ayuda a la relajación muscular y puede ayudar entonces con esta sintomatología que también se presenta, como el de los dolores musculares, articulares y la falta de sueño. Así que buscar presentaciones de magnesio que tengan en su composición bisglicinato o trionato de magnesio pueden favorecer un poco eso y también ayudan con la parte cognitiva, la parte mental. ¿Ok? El calcio depende. Antes se recomendaba a todas las mujeres en la posmenopausia tomar calcio sí o sí, pero actualmente se sabe que se pueden obtener de las fuentes de alimentación y que el exceso de calcio puede favorecer la calcificación de los vasos sanguíneos y promover ciertos riesgos a nivel cardiovascular. Entonces es preferible obtener el calcio de la dieta, 2, 3 porciones de lácteos al día, las almendras, frutos secos, como lo vimos, el sésamo, pues pueden tener o pueden ayudar a eso, ¿ok? Y hay fitoestrógenos que son como estrógenos que están en ciertos alimentos, en las coles, en la soja, que pueden ayudar también con los síntomas. Igual esto hay que tener cierta precaución, sobre todo en pacientes que tienen condiciones de tiroides, ¿ok? Que entonces sería como también una recomendación que hay que evaluar a cada quien, ¿ok? Hay una recomendación que, bueno, que la puse en negritas porque es súper importante y es el cese del tabaquismo, ¿ok? Porque el tabaquismo de por sí solito aumenta el riesgo cardiovascular, está implicado en la mayoría de los cánceres que conocemos, ¿ok? Pues, mujeres que tengan más de 35 años y fumen tienen más riesgo cardiovascular con el uso de anticonceptivos y con el uso de la terapia hormonal, así que... la idea es intentar dejar de fumar, ¿ok? Como les comentaba, todas las técnicas que ayuden al manejo del estrés o lo que se conoce como el mindfulness, donde está el yoga, la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de meditación, nos pueden ayudar también y pues tienen evidencia científica que ayuda a mejorar el proceso. ¿Ok? A la vez mantener una vida social rica, conversar con amigos, tener pues redes de apoyo que también puedan con la que se pueda conversar acerca del tema pueden ayudar a atravesar esta etapa con mejor bienestar. ¿Ok? Y debemos mantener un control médico periódico donde evaluemos cualquier factor de riesgo que pueda aparecer mientras utilizamos terapia. ¿Ok? Hacemos anualmente mamografía, eco mamaria, eco transvaginal para ver cómo están los ovarios, verificamos cómo está el colesterol, la presión arterial, el azúcar en sangre, la masa ósea se empieza a medir también desde cierta edad. ¿Ok? Lo cual es importante para mantener la seguridad del uso de la terapia, ¿ok? Y evaluar condiciones asociadas al cambio del climaterio. ¿Ok? Si hay alguien en esta charla que en este momento no está en menopausia, pudiera prepararse para los cambios que se vienen.
Sí, y el mejor momento es ahora, porque lo que se hace el día de hoy impacta también en los síntomas de menopausia en el futuro, ¿ok? Entonces, como lo conversamos, mantener una actividad física de forma regular, sobre todo hacer ejercicio pues, de fuerza o incorporar el ejercicio de fuerza, cuidar la masa muscular y ósea, pues llevar una alimentación equilibrada, dejar de fumar, manejar el estrés, va a hacer que tengamos mejor salud metabólica durante la menopausia, menor riesgo de osteoporosis, mejor equilibrio hormonal y con ello menos síntomas, atravesar un poco mejor estos cambios, ¿ok? Entonces, es algo que se puede ir construyendo desde mucho antes de los 50 años, ¿ok? Y finalmente, saber que, o quedarnos con el mensaje de que la menopausia es una etapa más de nuestra vida y que podemos vivir el proceso de muchas maneras. Podemos vivirlo angustiadas, sintiéndonos mal, o podemos, con la información, con las medidas que podemos tomar, con la terapia hormonal o no hormonal, con tenemos tantas herramientas hoy en día, tanto conocimiento que se ha ido desarrollando con los años y que afortunadamente se sigue desarrollando hasta el momento de hoy. Cada vez, pues bueno, evaluamos o tenemos más estudios en la mujer porque antes muchos de los estudios que teníamos en la etapa pues, del adulto mayor se hacían solamente en hombres. Ahora hay más estudios con mujeres, teniendo pues mejores experiencias y se puede llegar a vivir esta etapa con bienestar, con calidad de vida, ¿ok? Y todo depende de la perspectiva y depende pues del conocimiento, de las cosas que podemos hacer y pues estamos pues el personal médico para poder apoyar también y poder explicar un poco más esto y bueno, finalmente les agradezco por haber llegado hasta acá, ¿ok? Por haber escuchado pues esta charla y espero que les haya servido pues para aclarar un poco más todos estos cambios que se presentan. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero bueno, acá estamos, ¿ok? Muchas gracias, doctora Yalila. Muy completa su presentación. En realidad, tenía una información muy clara acerca de todos los procesos hormonales de la mujer, pero entendemos que sí, que pueden haber ciertas algunas dudas, algunas consultas de nuestros socios o socias, y de hecho ya tenemos en el chat algunas preguntas. ¿Le parece entonces si comenzamos a Perfecto. responder algunas preguntas? Muy bien. Ujú. Vamos a empezar con las primeras, ya. A ver, Paola nos comenta, dice, yo tengo la prolactina muy elevada, 198. Me realicé los exámenes correspondientes y no tengo prolactinoma porque se produce, eso sí, no secreto leche, pero sí mucho dolor de pechos. ¿Qué nos puede decir, Vale. doctora, por la experiencia de nuestra sociedad? Vale, bueno, a veces la elevación de la prolactina no solamente está por los prolactinomas, que son como unos quistecitos que se producen a nivel cerebral, ¿ok? Sino que también hay que evaluar medicamentos, fármacos que utilices de forma habitual, fármacos como los anticonceptivos, fármacos que se utilizan para el sistema nervioso central como ciertos antidepresivos y fármacos que se utilizan para ciertas condiciones gastrointestinales, ¿ok? También pueden producir elevación de la prolactina, ¿ok? Entonces es algo que hay que revisar también, si hay algún medicamento que se consuma de forma regular o periódica, ¿ok? Que pueda producir esta elevación. Perfecto. Eva también nos dice algo, nos pregunta si hay alguna relación en la perimenopausia o la menopausia, ¿cierto?, con la alteración de la tiroides. Sí, de hecho, nosotros siempre que una paciente presenta síntomas que a veces consideramos como de menopausia, también evaluamos la tiroides. ¿Por qué? Porque sobre todo en las etapas tempranas, antes de los 40, o sea, entre los 40 y 45 años, si encontramos que hay alguna patología tiroidea y todavía no hay cambios hormonales, pues muchas veces es el problema de la tiroides lo que produce la sintomatología, ¿ok? Y pacientes que ya tengan problemas de tiroides y a la vez tengan menopausia, pues en ese momento puede haber fluctuaciones también de los niveles hormonales de la tiroides, ¿ok? Por lo cual a veces se requiere también ajustes de la medicación. Entonces tenemos que evaluar siempre, o sea, de los exámenes que nosotros solemos pedir, también solemos evaluar el perfil tiroideo para verificar si también hay una condición en este momento asociada.
Perfecto. Y hablando de síntomas, acá también Vidias nos indica, nos pregunta en realidad si las palpitaciones se relacionan también con el climaterio. Las palpitaciones. Mira, en algunos casos sí, porque igualmente, pues por esta fluctuación de los niveles hormonales, cuando empieza como esa sensación de calor, puede haber como ciertas palpitaciones porque el cuerpo intenta compensar, se produce una vasodilatación, que es que se abren un poquito los vasos sanguíneos y que entonces pudiera haber ciertas palpitaciones en el momento. Igualmente, eso hay que evaluarlo, ¿ok? Y hay que evaluar si hay alguna condición cardiovascular asociada, porque también como hay más riesgo cardiovascular en esta etapa, en este momento también los pacientes suelen debutar con hipertensión porque se perdió esa protección de los estrógenos, ¿ok? Entonces es importante evaluar a cada caso y muchas veces derivar también a cardiología para hacer exámenes adicionales. Y siempre hay que evaluar porque cada caso es diferente, ¿no? Eh, Ujú. y yo tengo una pregunta en relación a eso, porque he conocido mujeres que dicen, yo la menopausia a mí no me afectó, y otras que dicen, a mí fue, pero terrible. Puede variar, ¿cierto? Dependiendo de cada organismo, de cada mujer. Sí, puede variar porque hay una predisposición individual, hay una predisposición familiar también. Si tu mamá, tías, hermanas la pasaron no tan bien durante la menopausia, puede ocurrir. Igual también yo siempre recomiendo indagar un poquito sobre la edad de la menopausia de los familiares, ¿ok? Porque también eso puede más o menos dictar cuándo puede estar por llegar la tuya, ¿ok? Igual hay condiciones también que pueden hacer que la menopausia sea más sintomática. Pacientes que tuvieron trastorno disfórico premenstrual, que es estas pacientes que lo pasan realmente mal antes de que les llegue la menstruación, ¿ok? Pacientes que tengan antecedentes de diabetes estacional, pacientes, bueno, que tengan ciertas condiciones metabólicas previas. También pueden tener mayor cantidad de síntomas en la perimenopausia. Entonces, en esas pacientes pueden como adelantarse, ¿ok? A revisar un poco qué puede ocurrir, ¿ok? O como para intentar indagar un poquito sobre si esos cambios van a ser más severos en ellas. Entonces podemos intentar hacer cosas antes de que eso ocurra, ¿ok? Y bueno, intentar incorporar estos cambios del estilo de vida antes. Ujú. Sí, sí. Doctora, antes de seguir con las otras preguntas, porque hay muchas, le voy a pedir Ok, que deje de compartir la presentación para así verla en pantalla completa, ¿le parece? vale, perfecto. Dame un Bien. segundito entonces para dejar de Y compartir. aprovecho de Ah. mencionar que este webinar va a quedar grabado, por si acaso quieren volver a revisarlo, se lo va a mandar al mail, correíto con la grabación, así que no pierdan cuidado de eso. ¿Ya? Y seguimos entonces, doctora, muchas gracias entonces por sacar la presentación. Pau también nos tiene otra pregunta que dice, ¿en el periodo de la posmenopausia también es necesario el uso de anticonceptivos? Cuando nosotros vamos haciendo seguimiento de los niveles hormonales, ¿ok? Y medimos sobre todo la hormona folículo estimulante, esa que se producía a nivel central, que es la que estimula el ovario, ¿ya? Hay un momento en que esa hormona llega a un punto en el cual después de eso nosotros consideramos que la fertilidad ya cesó, ¿ok? Se apagó, ¿ok? Entonces, generalmente en la posmenopausia, después de cierto tiempo, no es necesario utilizarlo, pero hay que evaluarlo también dependiendo de ese valor. Es preferible saber entonces o tener ese conocimiento, pues y después a partir de ahí recomendar a cada paciente. Ujú. Y si hablamos, ya que estamos hablando de fertilidad, ¿qué pasa con las mujeres que tienen ovario? No me recuerdo bien la palabra, pero son las mujeres que pierden la fertilidad Quístico. antes porque Vale. ¿cierto? ¿Ellas entran antes a la menopausia o no tienen ningún factor? Vale. Las pacientes que por alguna razón tenemos que retirar los ovarios, ya sea porque tuvieron algún tumor en los ovarios, endometriosis, ¿ok? Cuando se retiran los ovarios, ambos, esas pacientes caen automáticamente en menopausia, ¿ok? Es como lo que se conoce como una menopausia quirúrgica y esas pacientes deben iniciar terapia hormonal, ¿ok? Si no está contraindicada, ¿vale? Entonces, la mayor parte de las veces parten con terapia hormonal, ¿ok? Hay otra condición que hace un poquito más difícil también el diagnóstico de la menopausia y es las pacientes que conservan sus ovarios pero no tienen útero, porque ya sea porque tuvieron miomas, ¿ok? Tuvieron que operarse por alguna causa, ¿ok? Y tienen los ovarios pero no tienen útero, entonces no ven reglas, ¿ok? Y al no ver menstruaciones, no sé cuándo empiezan a ver estos cambios como en los ciclos, que es como el síntoma que primero aparece
aparece pues en esta etapa, ¿ya? Entonces es ahí donde, bueno, aparecen los otros síntomas, por ejemplo, los sofocos o algún otro cambios de ánimo, y ahí podemos evaluar vía también con los exámenes de sangre, estos exámenes hormonales, si es que ya empezó a estar en los cambios de transición hacia la menopausia. Entonces, sí, las pacientes con menopausia quirúrgica tienen que recibir terapia hormonal y pues las que tienen ovarios pero no tienen útero, depende, o sea, hay que ir evaluando cuándo empieza en ellas la menopausia entonces. Ujú. Y las mujeres con reserva ovárica baja antes de la edad, ¿cierto? ¿Esto también implica en una menopausia temprana? No siempre, ¿ok? La reserva ovárica solo mide, bueno, la cantidad de los óvulos, ¿ok? En algunos casos puede asociarse a que la menstruación, o sea, que se corte antes, ¿verdad? Y que empiece esta etapa un poco antes, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, esa reserva ovárica baja se puede mantener desde un tiempo corto hasta se puede mantener igual hasta la edad tradicional de la menopausia, ¿ok? Sí es verdad que si la reserva es muy, muy bajita, y también empiezan a afectarse pues los niveles hormonales de la hormona folículo estimulante y no solo los cambios a nivel de los folículos que se pueden visualizar, ya ahí sí pueden empezar a aparecer algunos síntomas antes de tiempo. Bueno, y es ahí donde hay pacientes que tienen el fallo ovárico precoz, que fue lo que conversamos también hace un ratito, cuando esto ocurre antes de los 40 años, ¿ok? Pero no siempre una reserva ovárica baja es igual a me va a llegar la menopausia mañana, ¿ok? Eso es algo que también hay que verlo con detalle en cada paciente. Perfecto. Vamos a seguir entonces con las preguntas. Gina consulta si las cefaleas en la menopausia son provocadas por la baja de estrógeno. Sí, ¿ok? Tanto la baja de estrógeno como el exceso de estrógeno puede gatillar dolores de cabeza, ¿ok? Pero generalmente es esa fluctuación de los niveles hormonales, esa variación en los niveles los dolores de cabeza, ¿ok? Lo mismo le ocurre a las pacientes cuando están, o las pacientes migrañosas que están con anticonceptivos. Cuando empiezan al descanso del anticonceptivo es que empiezan a gatillarse estas migrañas, ¿ok? Entonces, es por la fluctuación, la variación brusca de los niveles hormonales y pues que alteran a nivel vascular, pues, y que producen los cambios vasculares que se ven en las cefaleas o en las migrañas. Muy bien. Por tiempo vamos a empezar a filtrar un poco las preguntas que hay, pero aquí hay una pregunta muy interesante de Isabel que dice, ¿qué tratamiento para los sofocos, subidas de peso, etcétera, existen para pacientes que tuvieron cáncer de mama y no podemos usar terapia hormonal? Bueno, hablamos un poquito que habían ciertos medicamentos que se utilizan para el sistema nervioso central que usualmente se utilizan como antidepresivos o medicamentos para trastornos del ánimo, ¿ok? Como la paroxetina, el escitalopram, ¿ok? Que tienen efecto sobre el centro termorregulador que está a nivel cerebral, ¿ok? Y lo utilizamos para el manejo de los sofocos, ¿ok? Obviamente hay condiciones pues, como para las subidas de peso y eso, bueno, habría que evaluar también cada caso y ver si es seguro utilizar algunos de estos otros medicamentos que están como en boga ahora, ¿ok? Como los inhibidores del GLP-1, los Ozempic, todas estas cosas, porque también eso depende de cada caso, ¿no? Pero para tratar los bochornos, para tratar todos los síntomas vasomotores, digamos, y los cambios de ánimo y los trastornos del sueño, hay tratamientos fuera de la terapia hormonal, ¿ok? O sea, entonces siempre hay alternativas, ¿ok? Siempre hay alternativas que se pueden utilizar en pacientes y que son seguras en pacientes que tuvieron cáncer. Entonces es bueno saber esto porque no tienen por qué pasarlo mal en esta etapa también. Súper. Doctora, hay varias preguntas acerca de la THM, que es la terapia hormonal De la menopáusica. menopausia. Ok. Claro, preguntan si, Ujú. ¿qué pasa si se comienza antes de la menopausia con la terapia? De Vale. hecho, usted creo que comentó que es mejor, ¿no? Sí, de hecho, no es necesario que hayan pasado 12 meses después de la última regla para iniciarlo. O sea, no es necesario que estés directamente en esa etapa como menopausia, ¿ok? Puede empezarse en la transición si aparecen los síntomas y si los síntomas alteran la calidad de vida, ¿ya? Entonces, si nosotros constatamos que la paciente tiene hartos síntomas, está en la etapa de transición a la menopausia, descartamos otras condiciones asociadas, es menopausia, ¿ok? Es perimenopausia lo que produce los síntomas y vimos que en la perimenopausia igual pueden producirse estos cambios y que esta etapa puede empezar hasta 4 a 10 años antes de que se corte por completo la menstruación. Entonces, no vamos a esperar 10 años a que esa paciente la siga pasando mal. Podemos iniciar terapia, ¿ok? A veces también hay cierta anticoncepción que
que se utiliza en los años más tempranos, o sea, en pacientes desde los 35 a los 45 años, que también tiene como cierto efecto similar a la terapia hormonal. No está indicado como terapia, pero inicialmente podemos como utilizar ese anticonceptivo porque se parece un poquito a la composición de la terapia hormonal y ayuda también a paliar un poquito los síntomas. Entonces, sí, se puede empezar antes de la menopausia porque ya dijimos que la menopausia es un día, es cuando se cumple el año después de la última Claro. regla y entonces antes de eso que podemos dejar tratamiento. ¿Ok? Perfecto. Doctora, acá tenemos dos personas que ambas dicen que se hicieron una histerectomía total, Ok. ¿ya? Ujú, Una, Olga se lo hizo hace 8 años y Silvia dice que se lo hizo el año pasado, ¿ya? ujú. Preguntan si, pues, ¿cómo se puede saber si ya se comenzó con la menopausia después de una histerectomía? Y Silvia también pregunta, ¿qué tipo de terapia es recomendable después de de hacer esta Perfecto. cirugía? Perfecto. Bueno, para estas dos pacientes, lo primero, como no tenemos útero, como te comentaba hace un ratito, no hay cese del sangrado. Entonces no podemos diagnosticarlo por ese medio, pero para eso tenemos los exámenes hormonales, ¿ok? Nosotros pedimos estos exámenes, la hormona folículo estimulante y los niveles de estradiol, y hay ciertos valores en los cuales nosotros sabemos que esta paciente ya está en menopausia o que por lo menos empezó la transición, ¿ok? En pacientes que no tienen útero no es necesario utilizar los dos tipos de hormonas, ¿ok? Como hablamos hace un ratito de que normalmente utilizamos dos tipos de hormonas, estrógenos y progesterona, ¿ya? Como no tienen útero, las pacientes no tienen endometrio y en realidad la progesterona no la usamos para los síntomas, sino para proteger el endometrio, que es la capita interna del útero, la que se descama todos los meses o que se descamaba todos los meses como menstruación, ¿ok? Entonces, ellas solo necesitan utilizar un tipo de hormonas, que es un tipo de estrógeno, ¿ok? Que se puede utilizar tanto vía oral, si no tienen contraindicaciones, ¿ok? O vía transdérmica, en geles que se aplican en el antebrazo, en las piernas, ¿ok? Que se aplican una vez al día, así que es bastante más cómodo inclusive para ellas poder tener terapia hormonal. Perfecto. Doctora, vamos con las dos últimas preguntas. Ya quedaron un poquito Vale, más, pero en honor al tiempo tenemos que hacer un filtro. Andrea, ella comenta que lleva 2 años con menopausia y le declararon hiperplasia endometrial. Pregunta si eso es ok. preocupante. Mira, la hiperplasia endometrial primero es, bueno, el crecimiento del endometrio, de esa capita interna del útero, ¿vale? Se supone que en la posmenopausia, como no se dan todos estos cambios hormonales que vimos en una de las gráficas del principio, pues no se da el crecimiento del endometrio, por lo cual en la posmenopausia nosotros esperamos tener un endometrio muy delgadito, ¿ok? Ecográficamente hay como un punto de corte, digamos, que es como por debajo de 5 milímetros, ¿ya? Si en una paciente que está en posmenopausia vemos que el endometrio está engrosado, tenemos que evaluarlo, ¿ok? Hay ocasiones en las cuales eso es un crecimiento benigno, ¿ok? Que no conlleva mayor preocupación, pero tenemos que estudiarlo, ¿ok? Y generalmente, bueno, se hace inicialmente la ecografía, en la ecografía se reconoce si está esa hiperplasia, si está engrosado el endometrio, y luego a esas pacientes les hacemos un examencito que es una pequeña biopsia endometrial que se hace en consulta, ¿ok? Esa biopsia endometrial nos dice si ese crecimiento del endometrio es un crecimiento totalmente benigno, ¿ok? O si por el contrario hay algunas celulitas allí que tenemos que evaluar con mayor detenimiento, ¿ok? Entonces es una condición que siempre se tiene que estudiar, ¿ok? Todo engrosamiento endometrial y todo, sobre todo, todo sangrado postmenopáusico después de que una mujer tiene un año sin reglas y presenta algún sangrado, no podemos dejarlo estar, tenemos que evaluarlo, ¿ok? Muchas veces son condiciones benignas, pero no lo podemos dejar estar, ¿ok? Súper bien, muy bien. Bueno, y la última pregunta, Joana comenta, me hice los exámenes y estoy en la menopausia y tengo un nódulo y por el nódulo, ¿cierto? No puedo estar en la terapia hormonal. ¿Qué puede hacer? ¿Ya? Y además ella dice cómo me puedo atender con la doctora. Pero primero coméntenos qué tratamiento podría hacer ella ya que no puede tener, ¿cierto? La terapia hormonal. Vale, no me queda claro qué tipo de nódulo es, ¿ok? Si es un nódulo mamario, ¿ok? Por ejemplo, hay que ver qué tipo de nódulo, ¿ok? Es Ujú. porque si es un nódulo benigno,
Los nódulos benignos no contraindican terapia hormonal directamente, ¿ok? Habría que ver cada caso también y ver qué características tiene ese nódulo, ¿ok? Si vemos que es un nódulo no compatible con la terapia, pues tenemos estas otras alternativas que también comentamos hace un rato, de medicamentos que se utilizan para el sistema nervioso central, que ayudan con los síntomas de los bochornos. Si es un nódulo benigno también y la paciente prefiere no utilizar terapia hormonal, porque también hay una preferencia, ¿ok? Sabemos que nosotros al final somos las que deberíamos poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y no imponer nada, ¿ok? Y si yo prefiero porque tengo algún antecedente familiar o porque no la quiero utilizar, bueno, podemos utilizar estas alternativas y sabemos también que, bueno, para los otros síntomas, por ejemplo, a nivel vaginal también podemos utilizar estrógeno y esos estrógenos se absorben muy poquito, un 5% el resto del cuerpo y no deberían producir cambios en la mama. Entonces, para los síntomas vaginales, la sequedad, el dolor o la dispareunia, que es el dolor con la actividad sexual, se pueden utilizar estrógenos locales. Tenemos también pues estos otros medicamentos que te comentaba, así que sí hay alternativas, ¿ok? Y bueno, si puede atenderse conmigo, pues pueden buscarme igual en Instagram como tu ginobstetra, ¿ok? De todas formas, no sé si te dejo acá te proyecto la última diapositiva donde están los datos, o bueno, también a través de la plataforma Nosotros pues, lo de podemos, igual de todas Mediclinic. maneras lo podemos enviar, ¿ya? Perfecto, Pero buenísimo. sí, la doctora atiende Vale, en Mediclick, ¿ya? Para Mediclick. Ujú. los que están acá, la mayoría son socios de Sermecop, la pueden encontrar en telemedicina. Sí, en telemedicina acá en Mediclick podemos conversar, indicar algún tipo de exámenes a realizar para poder hacer los diagnósticos, ¿ok? Evaluar y ver las probabilidades o las alternativas más bien de tratamiento que podemos tener. Así que sí, nos podemos ver entonces en consulta por Mediclick en cuando quieran. Muchas gracias, doctora. Los demás comentarios son puras felicitaciones y agradecimientos por su Mm, excelente presentación. A modo muchas personal, gracias. creo que fue muy completa, muy informativa, en realidad mucha información que de repente no sabíamos o algunas dudas, ¿cierto? Tabúes que hay también y mitos que hay en torno a la menopausia y a los cambios hormonales nos quedaron pero absolutamente resueltos y muy claros con su exposición. Así que muchas gracias y esperamos vernos en una nueva ocasión, quién sabe. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran, estamos para responder dudas, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, antes de Mm, pasar entonces al sorteo, porque vamos a tener un sorteo y porque para nosotros su opinión es siempre importante, le comento que estamos enviando ahora el link al chat, el link de la encuesta. Acuérdense que la encuesta es muy importante porque de ahí nosotros capturamos sus temáticas, les preguntamos qué temáticas les gustaría que abordáramos en los siguientes encuentros, los siguientes webinars y los tomamos en cuenta. De hecho, esta temática salió también de muchas encuestas que ustedes comentaron que les gustaría abordar este tema, ¿ya? Así que por favor hagan clic, ábranlo, déjenlo abiertito y lo responden con tiempo, ¿ya? Y ahora vamos a informar a los premiados. Recuerden que las personas que se inscribieron y que están presentes, hicimos un sorteo, lo acaba de hacer nuestro equipo técnico y me enviaron acá las respuestas, ¿ya? O sea, los ganadores. Y el ganador de la gift card digital de 20.000 es Gina Holmer de Valparaíso. ¿Por ahí está Gina? Puede levantar la manito, puede decir hola, puede escribir al chat. Ahí está, ya escribió Gina hola. Ya, muy bien, está presente, así que se lleva la gift card. Sus datos están en nuestro formulario, así que los vamos a contactar por correo electrónico. Y ahora vamos con la ganadora o el ganador de la experiencia de bienestar, que le comento que esta experiencia de bienestar es una maravilla. Ya, ahí van a saber más información la persona que lo gane, que es Vidia Gutiérrez de la región metropolitana. Vidia, ¿estás por ahí? Ahí está. Ok, sí soy yo. Muy bien. Muchas felicitaciones, Vidia, y muchas felicitaciones también, Gina. Muchas gracias por estar acá y que disfruten, ¿cierto?, el regalito que le entregamos. Ya, nada más que darle las gracias por estar con nosotros en este webinar, el primero del año. Vamos a tener webinar muy seguido durante el año, así que estén pendientes a los correos, los vamos a estar invitando con otras temáticas también muy importantes para abordar que tiene que ver con salud y bienestar para que juntos nos sigamos protegiendo mejor.